Bueno, creo que la ausencia de muchos ha de ser por el tema de las votaciones. Espero que sea así. Pero tenemos que seguir. Amén. A estimularlo a la fe, a motivarnos mutuamente de ser partícipes de esto que es muy único para el creyente verdadero, es que el creyente verdadero ha de adorar en forma personal y también, o sea, corporativamente, como cuerpo. Así que a orar por ellos, por la hermandad, que se fortalezca cada vez más, para que podamos servir al Señor en gran manera, porque lo que uno ve en la iglesia es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Es como un iceberg la iglesia. Uno ve siempre los hermanos, las caras, que se conversa, pero hay todo un trasfondo. Así que hay que orar al Señor para que fortalezca la fe de la iglesia, o sea, de nosotros. Dicho esto, les pido que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 25 al 35, y el subtítulo, o el título de este capítulo, bueno, la verdad que tiene varios subtítulos, pero el subtítulo del capítulo 14 es lo que cuesta seguir a Cristo. Y ya esto es determinante, ya el mismo anuncio, el título, es decidorio para nosotros. Todo este tiempo hemos estado hablando del movimiento de reforma, ¿cierto?, de Martín Lutero y de las 95 protestas del monje alemán, y hemos dicho que hasta el día de hoy tiene repercusiones este evento histórico de la Iglesia, y muchas repercusiones, no solamente político, cultural, religioso, pero por sobre todas las cosas este tuvo una impronta espiritual. No tenemos que olvidar nunca de eso, porque el cristiano tiene una vida espiritual, una vida sobrenatural. Los contrastes que hay entre tierra y cielo, mundo, ¿cierto?, infierno, luz, sombra, oscuridad, son una forma literaria, ¿cierto?, llámese Juan, por ejemplo, lo que acabamos de leer, la tercera de Juan, forma literaria, pero en un concepto espiritual. Entonces, lo que tenemos que rescatar sí o sí de la Reforma, en gran manera, es el aporte y el que el Señor llamó a hombres y mujeres para llevar a cabo esta tarea titánica, si uno podría decirlo. Pero no olvidemos nunca que fue una reforma espiritual. De hecho, Martín Lutero se convierte, estando ya en su iglesia, estando y siendo inclusive profesor de Biblia, se convierte posteriormente. El Señor lo llamó. Entonces, lo fundamental en la iglesia, que tampoco tenemos que olvidar, y orar por ello, que la iglesia esté compuesta por hombres y mujeres que se hayan convertido al Señor, por conversos. Entonces aquí tenemos que entender que es tremendamente eficaz la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Pero también nuestra participación es fundamental. Como decía, los reformadores, tanto Lutero como Zwinglio, no sé, pues posteriormente Calvino y todos los que hemos mencionado en esta generación, todos se convirtieron al Señor. Y todos tuvieron que pagar un precio alto. Hay una relación entre el llamamiento eficaz del Señor y la santificación del creyente verdadero. Porque negarse a sí mismo, hermanos, es justamente renunciar a mis, entre comillas, privilegios, o apartarme para el cometido por el cual fui llamado por el Señor. Y estos reformadores, estos hombres de la Reforma, de este movimiento de Reforma, diezmaron hasta sus vidas. ¿Hasta dónde fue el alcance de lo que ellos entendieron en cuanto al llamamiento? O sea, ellos renunciaron a todo. La pregunta es, para ahora nosotros,
¿Estamos dispuestos a renunciar a todo? Oremos, Señor y Padre, te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Y nos encontramos con este texto, Señor, con las mismas palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador. No es Juan, no es Pedro, no es Pablo, sino que es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso te pedimos, Señor, que tú reafirmes nuestra entrega en cuanto al compromiso cristiano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un libro que he estado leyendo del pastor MacArthur, no sé si han escuchado hablar John MacArthur, el Evangelio de Jesucristo. Es tremendamente radical. Es tremendamente radical porque reafirma la enseñanza del mismo Jesús en cuanto a su Evangelio. Es muy radical en cuanto al Evangelio que las iglesias modernas o el modernismo, ¿cierto?, se plantea. Hay una especie de liviandad, ¿cierto? Hay una gracia barata, ¿cierto? Como alguien diría por ahí, otro autor clásico, la gracia barata, que es contraria, es diferente a lo que se presenta en la Biblia. El más radical quizás de todos los expositores de la Biblia o del texto bíblico es el mismo Jesús. Y ese libro, John MacArthur, que uno lo puede bajar por PDF, claro, por PDF, te entrega toda su forma de este pastor, este gran pastor, hay que decirlo, que no es presbiteriano, pero es bautista reformado, o sea, él cree en los principios de reforma. Y así como otros, como, no sé, R.C. Sproul, que murió hace muy poco tiempo, y muchos más que han abrazado el pensamiento reformado clásico, y todo su mensaje, toda su prédica es justamente basado en esos puntos. Pero como decía, a todos estos hombres de la Reforma les costó hasta la vida. La vida. Imagínate, la vida es ya el punto máximo al cual uno puede ejercerse presión. Uno puede, no sé, pues tener un traspié económico, pasa, o sea, tener un problema familiar de repente con los hijos, con los mismos, pasa, o sea, se puede solucionar. Pero la vida no vuelve. Entendiendo que la vida, como el concepto que tiene el hombre sin Dios, es que la vida termina cuando uno muere, con mayor razón para la persona va a ser dramática. Entonces estos hombres, como decía, al igual que los primeros cristianos del primer siglo, ellos se entregaron por completo. No dejaron ni un ápice, ni un centímetro de su cuerpo que no fue entregado al Señor. Y por eso siempre yo digo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es un salvador, un sóter? La palabra soterología viene de sóter. ¿Es solamente un salvador o es el Señor? Porque cuando uno plantea esa idea cambia. Porque la idea del Señor o Kyrios es que nosotros somos esclavos entonces de Él. Nosotros somos siervos de Él. No tenemos entonces privilegios. Que Pablo en una de sus cartas dice que por amor a Cristo renunció a todo. Inclusive dice que todo lo dio por basura. Hay un texto más fuerte por estiércol, por ganar a Cristo, por el amor de Cristo. O sea, el impacto del Evangelio en el hombre no es el mismo en todos. El impacto del Evangelio de Dios no es lo mismo en todas las personas. Y cuando uno va a este texto, que Lucas tan gráficamente lo muestra aquí y le da el sentido en el contexto, uno puede entender la diferencia entre ser un creyente verdadero o una persona que aparenta. Dice el texto que acabamos de leer, Lucas 14, 15, 25, y está en el contexto de que Jesús se iba con sus discípulos a Jerusalén. O sea, Lucas se está refiriendo a que la estadía futura o terminal de Jesús es Jerusalén, y todos sabemos la historia. Todos sabemos la historia que al final Él muere en una cruz. Pero dice que las multitudes
le seguían. Y no dice solamente multitudes, sino que dice grandes multitudes. Es impresionante. Me acuerdo, no sé, cuándo fue la gran protesta en Chile, cuando se llenó toda la Plaza Italia y millones de personas se congregaron. Había miles de personas, multitudes. De la misma manera dice que a Jesús le seguían grandes multitudes. Y eso no solamente lo dice Lucas, sino que lo replica Marcos y también Mateo. Y en otra parte me encanta cuando Marcos, por ejemplo, dice una parte que él, viendo las multitudes, porque le seguían, dice que tenía compasión de ellas. Jesús. O sea, les daba pena. Porque no tenían, ¿quién la atendía? No tenían pastor. No era que Jesús se preocupara más que nada por alimentarlos con los 5 panes y los peces, ¿cierto? Y los milagros que hizo Jesús, que fueron portentosos. Eso no era lo que Jesús buscaba en el hombre o lo que lo movía a haber dejado su gloria para cohabitar con nosotros, sino que lo que lo movía era el amor, la misericordia, el amor de Dios tomando nuestra miseria. Entonces eso. Pero al igual que como decía los textos que se replican, dice que grandes multitudes iban con él, se iban sumando, iban viajando en este tramo de ruta y se iban sumando. Y quizás no todos con la misma idea, porque cuando uno ve multitudes muchas veces no es la misma, la intención o el objetivo. A lo mejor unos por curiosidad, porque se estaba moviendo la escena, imagínensela, por curiosidad uno quería saber. Lo que le ocurrió a Zaqueo, ¿se acuerda? Cuando tenía un problema que era de estatura, y también las multitudes seguían a Jesús, y entonces él quería ver a Jesús, y subió a un árbol, sicómoro, ¿cierto? Pero el punto es que, ¿qué movía a estas masas a seguir a Jesús? Insisto, algunos era por novedad, por curiosidad, si tenía un trasfondo religioso, por ocultarse en medio de la masa, para no mostrarse, para no tener un mayor compromiso, pero estaba ahí. Y es lo mismo que ocurre hoy por hoy. Por eso le recomiendo el Evangelio de Jesucristo, de John MacArthur. Es lo mismo que ocurre hoy o suele ocurrir. Nos escondemos justamente en la masa. O aparentamos. Tendemos a aparentar algo que no lo vivimos realmente. Y esto obviamente lo sabía Jesús. Porque a Jesús, ¿qué le va a contar como alguien diría, el cuento? ¿O quién se osaría a mentirle o a engañarle? Él lo sabe todo. Él sabía que muchos iban por el pan y los peces, él sabía que muchos iban por los milagros, por el beneficio propio, pero no por un interés realmente profundo. Y eso se ve en este mundo religioso. Y cuando hablo de mundo religioso me refiero a la religión, ahora en el mundo evangélico, a las diferentes iglesias. Hay una palabra asombrosa del Señor en Mateo 5, o el Sermón del Monte: muchos son los llamados, o serán llamados, pero muy pocos los escogidos. Y entonces aquí el Señor, como es concreto y honesto, nos dice realmente qué implica o qué es ser un verdadero seguidor de Cristo. Iban con Él. Y dice el texto así como que cambia, hace un giro, ¿cierto? El autor de esta carta en cuanto a su relato y quizás a Jesús mismo, dice: y volviéndose, de improviso, volviéndose, les dijo: si alguno viene
a mí. Si alguno viene a mí. Él sabía el corazón de aquellas multitudes. Los distinguía y los conocía cada uno por uno. Él era Dios. Entonces él sabía la tremenda y gran necesidad. Por eso dice, abre sus manos y extiende sus manos e invita a esta oferta de salvación. Si alguno viene a mí. Y cuando uno ve el texto en el trasfondo teológico, sabemos que uno no viene a Jesús porque está incapacitado de venir a Jesús por propia cuenta. Sino que sabemos por el texto y desde el punto de vista teológico, doctrinal, que el Señor hace el llamamiento. Que el Señor llama. Y su llamamiento es un llamamiento a medias, no es un llamamiento eficaz. Pero el hombre tiene que estar consciente de esa realidad. Estamos conscientes de esa realidad. Por eso digo que el llamamiento que aquí el Señor hace, la oferta de salvación o la justificación, está en estrecha relación con la santificación de vida. Si el Señor me llamó, yo tengo que tener un comportamiento y una forma de vida singular que me diferencie de los demás. Eso es santificación. No solamente decir, vivir apartado para Dios. Es simple eso. No implica toda tu vida. Por eso tenemos que examinarnos permanentemente cómo estamos caminando. Si estamos en la voluntad del Señor, si estamos llevando a cabo su enseñanza. Para que no solamente sea un concepto o un conocimiento meramente racional o intelectual, sino que sea, al final de cuentas, una forma de vida diferente. Una forma de vida diferente. Si alguno viene a mí, y Él está dispuesto a servirte. Y aquí viene lo interesante y lo radical. No solamente seguir a Jesús, es como, está de moda, es bueno, es popular seguir a Jesús. Ya vengan todos, entren todos. Está la puerta abierta para que todos entren, familias completas. No es así, no es así. Por el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, lo sabemos. Procura entrar por la puerta, ¿qué dijo? Por la puerta estrecha. O sea, ese texto ya te llama la atención y te llama a meditar. Mira, ¿sabes qué? En el fondo te está diciendo, toma el costo. Procura, oye, piénsalo bien. Procura entrar por la puerta estrecha. No todo aquel que me diga en aquel tiempo, Señor, Señor, entrará al reino. Otro texto radical que nos tiene que hacer reflexionar, porque al igual como se decía en la mañana, no todos los judíos eran israelitas, no se trata de una cuestión étnica pertenecer al pueblo de Dios, sino que se trata de que el Señor nos haya llamado y que podamos tener atención y comprender realmente qué significa ahora que yo soy cristiano. Porque insisto, ser cristiano en muchos sectores es muy popular y se gana mucho. Hay que decirlo. Se gana mucha plata. Pero eso no es lo que busca el Señor de nosotros o de sus discípulos. Y dice, si alguno viene a mí, buen punto, es lo que quiere el Señor, pero yo tengo que entender qué significa, ampliamente lo que significa seguir a Cristo. Y no aborrece, dice. No aborrece, no odia a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí aparece la palabra muy importante en el Nuevo Testamento, que no era cristiano. Recordemos que cristiano era un sobrenombre, sino que la palabra que identifica al creyente es un discípulo, un aprendiz. Es el discípulo, un aprendiz, que aprende de su maestro, día a día, momento a momento. Somos discípulos del Señor. Y aparece justamente 3 veces.
el capítulo 26, perdón, en el versículo 26, en el que le sigue, en el 27, y parte del 31, o en la mitad del 31. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué me está pidiendo? Lo que más quiero después de Dios es a Elba, mi mujer. Y pide que la aborrezca, y mis hijos, y sobre todo ahora mis nietas. Entender esto a la ligera no es lo que indica el texto. Había una forma, y hay muchas formas literarias de expresar lo que quería expresar el autor, en este caso Lucas, en cuanto a estos dichos de Jesús, a este imperativo de Jesús, se llama hipérbole. Soy intelectual. Es una hipérbole, es una forma literaria de ampliar, ¿cierto?, el concepto para crear una impresión, para llamar la atención. Porque el mandamiento, uno de los 5 mandamientos de la ley, ¿cierto?, es que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, si uno no tiene una claridad, lo va a entender mal o lo va a entender literalmente. Pero también en el fondo, Él está pidiendo que Él tiene que ser el número 1. Porque en el Evangelio de Juan, no lo apunté, pero voy a parafrasear, Juan también lo afirma. Perdón, Mateo lo afirma. Si no me amáis más que a este otro, a tu padre, a tu madre, si no me amáis más que a estos, no eres digno de mí. Entonces ahí está el complemento, ahí está la aplicación, ahí está la enseñanza, ahí está el entendimiento. No se trata que yo tenga que despreciar a mi mujer o tenga que aborrecer a mi padre, a mi madre, ¿cierto? Sino que el número 1 y central de mi vida como creyente ahora ha de ser Cristo. Porque Él es el eje central, o ha de ser el eje central de nuestra fe, ¿o no? Entonces, recibí una crítica el otro día, donde me decía, mira Arturo, sí, bien, pero tú estás predicando mucho de Pablo, mucho de Lutero, mucho de Calvino. No estás predicando de Cristo. Tenía toda la razón. Tenemos que tener una prédica cristocéntrica. Todo nuestro sentido, todo nuestro sermón, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Entonces se entiende el llamamiento que el Señor nos hace y el real significado de esto. El que no abraza a su padre, madre, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me quiero detener en su propia vida. Me está pidiendo mi vida el Señor. Y tiene sentido, porque el yo y el ego de cada uno de nosotros es tremendo, muchas veces. O mi interés, o mis intereses están por sobre todas las demás cosas. Tendemos a ser el centro de la atracción muchas veces en todo. ¿Eh? Entonces Jesús te está demandando aquí también tu vida. No está viendo que te ahorques o que te limites, sino que justamente de poner esa actitud natural del hombre, que es ponerse por el centro de todo. Hay un tremendo egocentrismo en la sociedad, sobre todo en la cual estamos viviendo. Hay una cuestión muy personal. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si puedo, un cuarto yo. Jesús está pidiendo que aún nuestra vida tiene que ser negada. La idea es que mi vida tiene que estar supeditada justamente a los estándares o a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús. La pregunta reiterativa, ¿está nuestra vida o estamos haciendo el empeño de que realmente nuestra vida verdaderamente se someta al señorío de Cristo? Porque si no, no somos sus discípulos. Somos religiosos, somos presbiterianos quizás, o anglicanos, luteranos, lo que sea, pero no somos creyentes verdaderos. Y como que Cristo amplía
como que viene un golpe, ¿cierto?, de impresión y viene otro golpe de impresión más. Eso aparece en el 27. Y el que no lleva su cruz y viene a mí, no puede ser, lo reitera, mi discípulo. La cruz entiende, primeramente desde el punto de vista histórico, la peor sentencia, era como la silla eléctrica del siglo I. Así de fuerte. Y los que estaban en una cruz eran malhechores. Y les colocaban una cruz, ¿cierto? La primera cruz aquí, el transversal, es ¿cómo se dice? La parte de la cruz, pues, mujeres. El travesaño, donde tenía que cargarlo en la espalda y recorrer la ciudad. Y era mofa de todos y burla de todos. Está en esa condición porque fue una persona mala. Y eran vituperiados, escupidos, ¿cierto? Y, en fin. Ahora, nosotros como discípulos, ¿estamos dispuestos a tomar una cruz y cargar el precio que significa ser un discípulo? ¿Estamos dispuestos a que nos ofendan? ¿Estamos dispuestos realmente a que nos critiquen, inclusive familiares directos? ¿Estamos dispuestos a aceptar ofensas o a ser parte del escarnio público porque somos discípulos y somos creyentes? Déjame decirte que en este momento hay miles de cristianos que están sufriendo persecución, no solamente una persecución como tal, ¿cierto?, sino que una persecución en los sentimientos, en lo sutil. Hay una masa incrédula que te está atacando porque eres evangélico, porque eres creyente. Y lo peor de todo, que hay una masa de creyentes falsos que también te critican. Ay, que eres radical, ay, que eres a la antigua. O sea, ¿estamos dispuestos a pagar el precio en ese aspecto como cristianos, como que el Señor aquí está demandando, o solo queremos ser una flor en la escena? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, reitera, no puede. Escucha lo que dice el Señor. No puede ser mi discípulo. Entonces de repente uno tendemos a jugar o a frivolizar el Evangelio. No puede ser mi discípulo. Y aquí, en el 28, rápidamente, el Señor, para que esto quede acuñado en nuestra mente, qué es lo que realmente significa ser un cristiano, un discípulo del Señor, no una persona nominal, no una persona que es inconstante, no una persona que realmente no ha tenido una entrega o no quiere entregar realmente su vida a Cristo. Y tendemos muchas veces a entregar ciertos sectores de nuestra vida, ciertas áreas de nuestra vida, pero hay áreas que son propias, son nuestras y no las queremos entregar. Porque ahí el que manda, el Señor soy yo. ¿No? Cristo quiere toda tu vida. Y si no es así, no podemos ser discípulos del Señor. Podemos estar 20, 30, 40, toda la vida en la iglesia. O decir que somos religiosos. Pero no entraréis al reino de los cielos. No entraremos al reino de los cielos. Por eso, el Evangelio de Jesús, no el Evangelio que la iglesia modernista predica ahora, donde la Biblia ya no es el centro, sino que el show es la música, o la vedette es la música, ¿cierto? Y lo central no es Cristo, para que sea el perdón o de pedir perdón o la misericordia, son conceptos que no se manejan, ¿cierto? Y el hombre es central en la iglesia de ahora, no Cristo. ¿Para qué pensar en eso? Por eso digo que el Evangelio de Cristo va a ser siempre radical. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y como decía la vez pasada, la verdad es absoluta. No es como yo pienso o como yo crea. No es relativa, sino que es como Dios lo determina.
Y aquí el Señor, para terminar la idea, remacha con 2 parábolas. Y él acostumbraba a predicar o a hablar a través de parábolas. Una parábola, ¿qué es lo que es? Es un cuento, una historia, que habla de cosas terrenales para anunciar cosas espirituales o verdades espirituales. Era una algo cotidiano. Claro, algo cotidiano. Siempre tengo que acudir a algo porque de repente como me piso las palabras. Era muy recurrente, era muy normal enseñar a través de parábolas. No voy a profundizar en el tema, pero bueno, era un cuento, una historia para mostrar una verdad espiritual. Dice, después de todo lo que afirmó, de la negativa de parte del Señor, que si no tenía ciertos requisitos o una norma, no podía ser discípulo de Él. Y tan simple como eso, y tan radical como eso. No sea, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Wow, esto cuando yo soy nortino o medio nortino, ¿eh? Siempre digo soy de Antofagasta, pero no nací en Antofagasta. Pero algo que me llama la atención en el norte de Chile hasta el día de hoy, que cuando tú vas a Antofagasta o a Iquique, menos en Iquique, muy menos ahora, está muy moderno, pero Tocopilla, por ejemplo, tú llegas a la ciudad de Tocopilla o a Antofagasta, hay poblaciones completas que están construidas, pero a la mitad. A la mitad, y tú ves palos parados, y neumáticos, y caja de bebida arriba, todo lo que se le ocurre al tipo nortino, arriba. Es como un closet, no sé. No termina la edificación. Y esta parábola justamente habla de esa vida, de que no terminó lo que pensaba que había empezado. ¿Cuántos cientos y muchos que han estado en la iglesia no están? Y se van de la iglesia y le dan, y no digo que le dan la espalda a Dios, pero fue algo que no se concluyó. ¿Y saben por qué? Porque fue algo externo solamente. Entonces, esto es del constructor que edificó y no tomó el costo, ¿cierto? Tiene que ver con la vida espiritual, con el trasfondo espiritual, el costo que significa esto. Y si no tomamos el costo ahora nosotros en forma racional, o deberíamos tomar el costo cuando el Señor nos llamó, que no fue un happy happy, que no fue una alfombra roja, no, implica el sufrimiento también, implica el costo. ¿Estamos dispuestos a diezmar, mira lo que digo, a diezmar nuestra vida por la causa de nuestro Señor? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Me imagino la escena. Mira cómo empezó el torpe. No calculó, no usó la calculadora. Y una empresa, por chica que ésta sea, requiere, no sé, una actividad, no sé, una auditoría, una contaduría, uno tiene que saber los costos. Si yo vendo esto, lo compro a 1.000 y lo quiero vender a 1.200, tengo que saber que esa ganancia y esa utilidad no me pertenece, ¿me entiendes? Hay que saber calcular. ¿Cómo se puede pretender de que un ingeniero, un constructor civil vaya a levantar un edificio sin tener un costo, sin saber qué materiales ocupar, qué herramientas ocupar, cuántos jornaleros ocupar? Y así pasa con nuestra vida, no tomamos el costo de lo que significa realmente ser cristiano y después pagamos las consecuencias. Se pagan las consecuencias. Con un pie en la iglesia y con un pie afuera. Yugo desigual. Yugo desigual. Lo que habla Santiago es que esa persona, el tal es una persona inconstante. Es como la ola del mar que viene y va, viene y va, viene y va. No toma resoluciones. No tomamos verdaderamente resoluciones y nos llevamos toda la vida divagando entre Cristo o no Cristo. ¿Me entrego al Señor? No, ahora sí que me entrego al Señor. Y tomamos acuerdos, ¿cierto? Propios. Y no los cumplimos porque no hemos puesto el asunto en el costo. Y esto es más radical todavía. Yo la entendí anoche.
Yo la entendí anoche. Como hace poco tiempo entendí cuando él dice, no le temáis al que puede robarte, voy a parafrasear, robarte el alma o quitarte la vida, sino que más temerle a aquel que puede quitarte la vida y llevarte al infierno. Yo decía, Satanás. ¿Y sabes qué no? ¿Sabes quién es? Dios. Dios. Y esto es similar, dice, ¿o qué rey? Aquí hay dos reyes. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Este otro rey es Dios. Y aquí vemos el contexto de una guerra, una batalla. Y en el contexto de la Biblia, desde el punto de vista del hombre y Dios, estamos en una batalla con Dios. Y la ira de Dios, fulminante, está sobre el hombre, que teniendo toda la evidencia, rechaza a Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Hay una pugna. El hombre odia a Dios. Hay una guerra espiritual, una guerra fratricida. ¿O qué rey? Nosotros somos pequeños reyes. Nos sentimos dueños de la verdad, dueños del mundo, dueños de nuestro tiempo, de todo. Un pequeño rey, pero se ha de enfrentar a un rey mayor. Rey de reyes y señor de señores. Él es el Kyrios. Él tiene el gobierno no solamente de la tierra física, sino que del universo y de nuestras propias vidas. Y aún así, entendiendo esta verdad, muchas veces la iglesia, los creyentes, entre comillas, hay que decirlo, no nos ajustamos a derecho, no nos ajustamos a esta verdad y pagamos un gran precio. Y no se sienta primero en cuanto al rey, a la pugna que se presenta aquí. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Imposible hacerle frente a Dios. Él es el soberano de todas las cosas. Él tiene poder absoluto. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, no lo hace. No lo hace. Entonces, en estas parábolas vemos justamente lo complicado o la pérdida que sea de tener cuando no se considera el costo del llamado del Señor. El Señor me llamó, pero yo no consideré el costo, no lo consideré. Y la segunda parábola muestra que sabiendo esto, no me importa. Sigo adelante, sigo con la lucha, sigo bajo mi señorío. Versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, con esto está concluyendo justamente este llamamiento que Señor, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No solamente la cosa espiritual, la cosa del alma, sino a todo lo que posee. Mi cuenta del banco no es mía, ¿saben qué? Mi cuenta del banco es del Señor. Mi auto no es mío, porque es del Señor. Estamos dispuestos a renunciar a esas cosas tangibles. Si no estamos dispuestos a renunciar a esas cosas tangibles, ¿cuánto más podríamos renunciar a la vida que tiene que ver con lo espiritual? Y la renuncia no a ejercer mi voluntad, sino que vivir la voluntad del Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser, de nuevo aparece la palabra, mi discípulo. Buena es la sal. Sí que es buena. ¿Para qué sirve la sal? Para cuando la Elba le echa sal a la sopita, cuando se almuerza, bueno, todas las mamás, todas las mujeres. Bueno, nosotros también ahora cocinamos, ¿eh? También sazonamos nuestros alimentos. Para la putrefacción de los alimentos. Sobre todo en el primer siglo, ¿cómo se refrigeraba? No había frigideros, no había nada de eso, existía la sal. Detiene la putrefacción y mantiene a los alimentos en conservación por un tiempo largo. Entonces es útil.
Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Y cuando yo como cristiano me transformo en una persona ni fu ni fa, ¿cierto? Insípida en los planos espirituales, que no realmente no tengo mayor expectativa, ¿ah? No renuncio para extender el Evangelio, o el Evangelio no es mi prioridad, es como que la sal fuera un mineral solamente, o unas sales minerales que realmente no logran el objetivo, que la verdadera sal lo hace. Ni para qué sirve, o con qué será sazonada, ni para la tierra, ni siquiera como estiércol, como eso que se le aplica a las plantas, ¿cierto? Para que crezcan, ni siquiera esa sal sirve. Y dice, ni para el muladar sirve. ¿Saben lo que era el muladar, no? Era donde estaban todos los excrementos que los judíos, los judíos ahí percolados, ¿cierto? La sal detenía el mal olor. Esa sal que habla aquí que no sirve para nada, ni para eso sirve. O sea, un cristiano, un hombre que se dice ser discípulo y no muestra las características, ¿cierto? Que eso realmente significa ser un seguidor de Jesús, no sirve para nada. Azúcar y papel. Azúcar y papel, nada más. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y no se trata del oído físico, sino que se trata del oído espiritual. Amén. El oído espiritual. O sea, lograr un discernimiento claro de lo que el Señor quiere de mi vida. Quizás tendremos que replantear nuestra vida cristiana, no sé, pero hay cosas que cambiar. Cuando Lutero se enfrenta al movimiento Reforma o reclama con el martillo en la puerta de la Universidad de Wittenberg, lo que en el fondo está diciendo, esto está malo, esto hay que arreglarlo. Y muchas veces nuestras vidas tienen que ser reformadas. Que el Señor nos ayude para que lo que resta en adelante seamos no cristianos, no buenas personas, porque no es cuestión de moralismo, sino que seamos seguidores del Señor, discípulos de Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra es pertinente, Señor. Muchos de nosotros quizás están en el despeñadero espiritual o está en la total frialdad espiritual. Y tu palabra dice que tú dejaste a 99 ovejas para rescatar la que se había extraviado. Señor, sabemos que eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, Señor. Pero haz que procuremos Señor, no abusar de tu gracia y tu misericordia. Permite hacer la tarea y el desempeño al cual tú nos llamaste, para que todo el mundo te glorifique. Bendice a la iglesia en esta hora y a los que no estuvieron esta mañana tarde aquí. Que realmente nuestras vidas sean cambiadas, que realmente haya un cambio en nuestro vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén.